Hola a todos. Y vamos a empezar a hablar de un tema bastante interesante. Tal vez has escuchado a alguien decir, pero eso es lógico, o tiene lógica, o también hemos escuchado a nuestros padres decir, por ejemplo, lo lógico sería que organizaras tu ropa, ¿verdad? Vamos a trabajar en este momento un tema bastante interesante y tiene que ver exactamente con la lógica. Mi nombre es José Rafael Hernández y recuerden que las matemáticas no son perjudiciales para la salud. Nuestro tema será Introducción a la lógica proposicional. Quiero adelantar que este tema ha sido diseñado de manera completa, es decir, desde las fuentes teóricas hasta los datos y aplicación en ejemplos y ejercicios. Empecemos entonces por definir lógica. Como mencionaba anteriormente, es un término que por lo regular usamos en nuestro diario vivir, en nuestro lenguaje cotidiano, pero por lo regular cuando utilizamos el término queremos referirnos a que algo es tan evidente que no necesita mucha aclaración. Decimos eso es lógico. Pero en esta ocasión vamos a verlo con un enfoque matemático. Quiero adelantarles también que los conceptos que van a ver aquí no solo buscan facilitarle un poco el camino, el entendimiento a aquellas personas que por lo regular eh, tienen cierta discrepancia con las matemáticas y vamos a abordar conceptos muy simples de manejar. Por ejemplo, dice que la lógica es la base de la que cualquier ciencia se vale para estudiar la validez de los razonamientos. Y como un concepto puede llevarnos a otro, entonces para entender lo que es lógica, para entender a qué se refiere cuando dice estudiar la validez de los razonamientos, lo correcto sería que entonces conozcamos el concepto de razonamiento. Vuelvo y digo, estos conceptos son conceptos manejados por mi persona o diseñados con la finalidad de llevar algo fácil de manejar al público, ¿verdad? El razonamiento, todos sabemos que es una facultad plenamente humana. O sea, solo los seres humanos pueden utilizar dicha facultad. Dice que el razonamiento es un proceso mental mediante el cual llegamos a una conclusión determinada partiendo de una proposición o premisa ya conocida. Aquí se da el caso anterior. De un concepto me lleva a otro. En este caso sería proposición o premisa. Vamos a ver qué sucede. Esta es otra frase que me encanta. Las matemáticas son el gimnasio del cerebro. Seguimos. Muy a menudo nosotros emitimos juicios. Juicios que pueden ser afirmaciones, negaciones, preguntas, demás. Por ejemplo, todos somos números complejos. Los números complejos son aquellos que están formados por una parte real y una parte imaginaria. Los seres humanos estamos diseñados de esa manera. O por ejemplo,
El 3 es un número impar. Y un amigo te responde sí. Y menos 6 menos 5 es igual a menos 11. Cualquier forma de expresión similar a esta la llamaremos enunciado. ¿Y qué es un enunciado? Como mencionamos anteriormente, es un conjunto de palabras o símbolos mediante el cual emitimos un juicio. Si te das cuenta, estas respuestas, estos conceptos son bien cortos y bien fácil de manejar. Y esa es la intención central de este tutorial. Vamos a definir lo que es una proposición o premisa. Concepto. Dice que es una oración declarativa de la cual podemos asegurar que es verdad, que es verdadera o es falsa, pero no ambas situaciones a la vez. Pondremos un par de ejemplos como es normal. Todos los días sale el sol. Esa es una afirmación. Esta afirmación puede ser verdad, puede ser mentira, según usted decida creerla. No vamos a discutir en este momento si es verdad o es mentira, sino que es una oración en la que se está declarando algo. Otro ejemplo, el blanco y el negro no son colores. Pero, ¿qué sucede? Sabemos que estas afirmaciones, estas declaraciones, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. A la veracidad o a la falsedad de una proposición dada le llamaremos valor de verdad de la proposición. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando con las proposiciones. Ahora vamos a ver lo que son formas proposicionales. Dice que se denomina forma proposicional a una simbología que nos sirve para abreviar una proposición por larga que ésta sea. Los símbolos que por lo regular utilizamos para las formas proposicionales son letras minúsculas. Podrían ser las últimas letras del abecedario, P, Q, R, S, T, etc. Y debe quedar claro que cuando utilizamos una de estas letras para representar una proposición, entonces la letra pasa a ser dicha proposición. Ejemplo, dada la proposición, la Luna es el satélite natural de la Tierra, usaremos la forma proposicional P para indicar que la P representa la proposición, la Luna es el satélite natural de la Tierra. Lo hacemos del modo siguiente. P, dos puntos, la Luna es el satélite natural de la Tierra. Ahora te voy a dejar una preguntita. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Seguimos trabajando con las proposiciones. Ahora vamos a trabajar con los tipos o las clases de proposiciones. Dice que las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Todo va a depender si tiene conectivos lógicos o no. Las simples son aquellas que no contienen conectivos lógicos y las compuestas contienen al menos uno. Y ahí nos surge la pregunta: conectivos lógicos, ¿y con qué se come eso? Tranquilo, mero, vamos a averiguarlo. En lógica, un conectivo lógico es un símbolo o palabra que se utiliza para conectar dos proposiciones bien formadas o sentencias, de modo que el valor de verdad de la proposición compuesta depende
del valor de verdad de las proposiciones que la forman. A las expresiones no, y, o, sí entonces, y sí y solo sí, se le denomina conectivos lógicos. Pero tranquilos, vamos a hacer esto mucho más fácil. Ahora te presentaré un cuadro donde vamos a conocer la lectura de cada uno de los conectivos lógicos, el símbolo y el nombre. Pero debemos recordar que los conectivos lógicos se leen, se simbolizan y se nombran de forma diferente, como está indicado en el cuadro. La lectura de izquierda a derecha sería negación. Sería no. No, cuyo símbolo es cualquiera de estos dos. Todo va a depender del libro que estés utilizando, del editor del libro que estés utilizando, y su nombre es negación. El segundo conectivo lógico es y. Su símbolo es parece una V hacia abajo, y su nombre es conjunción. El tercer conectivo lógico, su lectura es O. Su símbolo es parece una V, ¿verdad? Y su nombre es disyunción. El cuarto conectivo lógico es sí, su lectura es sí, entonces. Su símbolo es una flechita y su nombre es condicional o implicación. Por último tenemos sí y solo sí, cuyo símbolo es una flechita con dos direcciones, o dos sentidos, mejor dicho, y su nombre es bicondicional o doble implicación. Nosotros vamos a estar abordando esta parte más detalladamente, vamos a definir cada uno, vamos a ver el valor de verdad de cada uno y su representación en una tabla que vamos a conocer un poquito más adelante, llamada tabla de verdad. Empecemos con la negación. La negación de una proposición simple es otra proposición que se forma anteponiendo una de estas expresiones. No es verdad que, es falso que, es cierto, no es cierto que, o intercalando la proposición, en la proposición la palabra no. Si tenemos una proposición, dígase P, cualquiera, su negación sería anteponer uno de los dos símbolos de la negación. Cualquiera de los dos, si lo ponemos delante de la P, estaríamos negándola, lo cual se lee negación de P o simplemente no P. Vamos a ver. Observemos el siguiente ejemplo. Yo voy a colocar un ejemplo, voy a explicar una negación y te voy a dejar un espacio para que tú puedas hacer otras negaciones. Veamos. Sea P, la luna es el satélite natural de la Tierra, fue el ejemplo que vimos anteriormente. La negación sería: no es cierto que la luna es el satélite natural de la Tierra. Entonces, esto no estamos hablando del valor de verdad de la negación, porque el valor de verdad de la negación tiene cierta interpretación. La vamos a ver ahora más adelante. En estas líneas podrás
colocar otra forma de negarlo. Ahora sí, vamos a ver lo que es la tabla de verdad de una forma proposicional. Dice que es un cuadro compuesto por filas y columnas, en el cual se representan los posibles valores de verdad de la forma proposicional de una forma proposicional dada. Vamos a tomar en cuenta que el número de filas que lleva la tabla se determina con 2 elevado a la n, de donde 2 son los posibles valores de verdad y n es el número de proposiciones. Es decir, sabemos que toda proposición tiene solamente 2 valores de verdad, o es verdadera o es falsa. Pero cuando estamos trabajando con proposiciones compuestas, el número de proposiciones que tenemos la colocamos como exponente para determinar cuántas filas lleva la tabla de verdad. El valor de verdad de la negación de una proposición cualquiera tiene siempre un valor de verdad contrario al de la proposición original. Repito, la negación de una proposición cualquiera tiene siempre un valor de verdad contrario a la proposición original. Ahorita decíamos, la Luna es el satélite natural de la Tierra. La negación es, la Luna no es el satélite natural de la Tierra. Pero si hubiésemos hecho una afirmación negativa, por ejemplo, no todos los días sale el sol, la negación de esto sería, todos los días sale el sol. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tabla de verdad de una negación. Si tenemos una proposición, una sola proposición o forma proposicional, sabemos que negarla es colocar el símbolo delante, ¿verdad? La proposición por sí sola, la proposición P, o es verdadera o es falsa. Entonces, para negar a P, lo que tenemos que hacer es cambiarle el valor de verdad a ambos valores anteriormente mencionados. La que sea verdadera será falsa y la que sea falsa será verdadera. Por aquí voy a dejar uno para que practiques. Seguimos con la conjunción. Dice que es una proposición compuesta cuyo valor de verdad dice que solamente será verdadera cuando las dos proposiciones simples que la formen sean verdaderas. Y la tabla de verdad de la conjunción sería la siguiente. Aquí tenemos dos proposiciones, P y Q, unidas por el conectivo lógico conjunción, ¿verdad? ¿Qué dice el valor de verdad de la conjunción? Que solamente será verdadera cuando las dos proposiciones que la formen sean verdaderas. Vamos a ver la tabla de verdad. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 2. Entonces, los valores de verdad de P y de Q son 2. 2 elevado a la 2 da 4 filas. En la primera columna voy a colocar los valores de verdad de P, en la segunda columna los valores de verdad de Q y en la tercera columna el valor de verdad de la proposición compuesta, o sea, de la conjunción. Voy a poner 2 valores de verdad para P, 2 verdaderos para P, 2 falsos para P. En la segunda columna voy a alternar los valores de verdad. Uno verdadero, uno falso. Uno verdadero, uno falso. Y en la última columna voy a cumplir con lo que me dice el valor de verdad de la conjunción. Solamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En la primera fila se cumple, el valor de verdad será verdadero, pero en ninguna de las otras se cumple y por eso todos los demás valores de verdad son falsos. Seguimos con la disyunción.
La disyunción es una proposición cuyo valor de verdad nos dice que será falsa cuando las dos proposiciones que la formen sean falsas. Es decir, si trabajamos la tabla de verdad y respetamos ese mandato, tendremos dos proposiciones unidas con el conectivo lógico disyunción, que se lee O. Sería P, O, Q. La tabla de verdad sería la siguiente. Todas las tablas de verdad, cuando usamos solamente dos proposiciones, iniciarán de la misma manera. La primera columna para P, la segunda columna para Q y la última columna para la proposición compuesta, que en este caso es disyunción. Dice que será falsa cuando las dos proposiciones que la formen sean falsas. Las dos primeras son verdaderas. La primera en la segunda fila, verdadera y falsa, no cumple. Verdadero, falso, verdadero, no cumple. Y en la última fila se cumple que las dos son falsas, entonces ahí sí será falsa. Seguimos con la condicional. La condicional es una proposición compuesta cuyo valor de verdad dice que será falsa cuando la primera proposición, o sea, el antecedente, sea verdadero y la segunda proposición consecuente sea falso. ¿De acuerdo? La tabla de verdad, tenemos aquí que se lee P, si P, entonces Q. Esa es la forma de leerlo. Si P, entonces Q. Tú preguntarás, profe, pero siempre los valores de verdad de la P son iguales y los valores de verdad de la Q también. Sí, porque cuando tenemos dos proposiciones, vamos a colocar dos verdaderos para P y dos falsos. En la Q, la segunda columna, vamos a alternarlo, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora, en la tercera columna debemos cumplir, tomar en cuenta lo que dice el valor de verdad de la condicional para saber cuáles son los valores de verdad que colocaremos aquí. Dice que será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Ahí no se cumple, es verdadero. Será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Ahí sí se cumple, entonces es falso. En las otras dos no se cumple, por eso el valor de verdad es verdadero. Por último, tenemos la bicondicional o doble implicación, que nos dice que es una proposición compuesta cuyo valor de verdad dice solamente será verdadera cuando las proposiciones que la formen tengan el mismo valor de verdad. En este caso, se lee P, sí y solo sí, Q. Y la tabla de verdad sería una columna para P, como en los casos anteriores, una columna para Q, y la última columna para la proposición compuesta. Dice que será verdadera cuando tengan el mismo valor de verdad. En la primera fila, los dos valores de verdad son verdadero, da verdadero. Como aquí no se cumple porque los valores de verdad son diferentes, verdadero, falso y falso, verdadero, el resultado será falso. Y aquí las dos son falsas, entonces el valor de verdad es verdadero. Más adelante vamos a estar resolviendo problemas de tabla de verdad un poco más complicado que esto, pero esto es la base, lo que necesita. Debes interiorizar cada cosa que hemos visto aquí para poder tener éxito más adelante. La clasificación de las formas proposicionales compuestas dice, de acuerdo a los valores de verdad de la última columna calculada en su tabla de verdad, una forma proposicional puede ser tautología, que es cuando todos los valores de verdad son verdaderos en la última columna, contradicción cuando todos son falsos y contingencia cuando tiene ambos valores de verdad, es decir, verdaderos y falsos.
Voy a terminar el video pidiéndote que te suscribas, que dejes tus comentarios y que recuerdes esta frase. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Hasta la próxima.